Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por seguir con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Les recordamos que estamos en el marco del mes de la Contaduría Pública y para el día de hoy les tenemos a ustedes la charla sobre las estimaciones contables bajo la NIF, el juicio profesional, la sensibilidad y las revelaciones a cargo de Jairo Enrique Cervera Rodríguez, contador público colombiano, a quien ya pronto le vamos a dar la bienvenida. Pero antes también les recordamos a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible que el mes de la Contaduría Pública llegue hasta ustedes en esta versión número 16, que en nuestra categoría de platino tenemos AS y M Soluciones Forenses, Despacho Iguay, Despacho Jenkins, Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG. Tenemos también HICOSAP, Sekai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS y Corporación Millennium, mientras que en la categoría oro tenemos de Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados, Avaluar Asesores, Despacho R. Artavia y Asociados, Universidad UNED, Universidad de Costa Rica, Grupo Consultepro, B Solution Groups, Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Blanca Lodge y en nuestra categoría de plata TP Consulting y Hotel Manglares, quienes son los que hacen posible este mes de la Contaduría Pública 2026. Entonces, como les comentaba, tenemos a don Jairo Enrique Cervera Rodríguez, contador público colombiano, consejero del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública de Colombia y director por Colombia ante GLANIF. Cuenta con especialización en normas internacionales de información financiera y experiencia técnica en normalización contable, financiera y de aseguramiento profesional. Así que, don Jairo, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, estimado, muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo por la oportunidad de compartir con ustedes un tema muy interesante en el cual pues ya entraremos en detalle. Quisiera pues antes de iniciar agradecer nuevamente esta oportunidad que nos brinda el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para seguir promoviendo estos espacios de discusión técnica alrededor de lo que pues todos consideramos ya desafíos actuales de la información financiera que ha tenido unas dinámicas muy importantes, porque ya no solamente hablamos de información financiera, sino también hablamos de asuntos relacionados con sostenibilidad y en esa medida, pues creo que el título cae muy bien, ya que son las estimaciones contables bajo NIF las que implican ejercer un muy buen juicio profesional y desde luego pues hablaremos también de algunos aspectos particulares que trae la norma, como son la sensibilidad y las revelaciones. Solamente para dar inicio quisiera abusar de tu amable confianza, validando que se está viendo correctamente la pantalla. Ya habíamos hecho una prueba, pero simplemente Sí, como señor, para correcto. quedar La clarísimo. visualizamos perfectamente.
Excelente, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. La idea es compartir algunas reflexiones sobre este tema de interés, que en mi opinión pues constituye uno de los puntos más sensibles tal vez y complejos si se quiere en la aplicación de las normas internacionales, como ya lo mencionábamos, con relación a las estimaciones contables. Ya entrando en materia, pues debemos decir que esto ocurre precisamente porque cuando hablamos de estimaciones contables, se conectan tanto el concepto de juicio profesional, como el concepto de incertidumbre, que tiene una implicación directa sobre la medición, y esa medición pues implica también que debamos solucionar o mejor determinar cómo vamos a afectar nuestros estados financieros, y es allí cuando aparecen esas técnicas de medición. Entonces, pues si se dan cuenta, aquí confluyen, como ya lo mencionaba, una serie de elementos bien importantes sobre los cuales pues vamos a hacer alusión en la medida en la cual desarrollamos la presentación. Perdónenme. También hay una situación bien interesante que se presentó incluso en el año 2021, cuando el IASB tuvo que establecer una definición concreta para lo que trata sobre el tema de una estimación contable. Digamos que habían algunas confusiones por parte de los preparadores de la información financiera en cuanto a que se tenía clarísima la definición de política contable, pero ¿dónde venía la confusión? En que IASB tenía como, entre comillas, y es una precisión muy personal, hablaba de cambios en las estimaciones contables. Entonces, en ese sentido, pues la confusión en que se daba, en que ya en el desarrollo de la actividad de adelantar una estimación contable, pero sin tener esa claridad frente a lo que es una política contable o cómo se iban a generar los cambios en la política contable, pues inmediatamente llamaba la atención del preparador, porque recordemos que tienen efectos contables diferentes, que ya los vamos a mencionar a continuación. Entonces lo que hace el IASB justamente es identificar esta situación y generar una nueva definición para evitar la confusión, pero también aprovecha el IASB esa oportunidad para generar información adicional de qué se debe entender por estimación contable y cómo se debe desarrollar este concepto para propósitos de la medición y presentación dentro de los estados financieros. Así las cosas, pues entonces surge esa inquietud fundamental de por qué el IASB tuvo que hacer esa incorporación de definición, porque insisto, antes no tenía la definición como tal, y cómo hace para modificar la NIC número 8, que hemos sabido siempre que trata sobre tres temas fundamentales: el tema de políticas contables, el tema de estimaciones contables y desde luego la corrección de errores de ejercicios anteriores. Entonces, como les venía diciendo, en el año 2021, el IASB adelanta una modificación a la NIC número 8 mediante un documento denominado definición de estimación contable o definición de estimaciones contables, así de frente, preciso, puntual. Y esta modificación no se genera simplemente como un ajuste terminológico, sino que también, como lo venía referenciando, pues permite, ¿cierto?, responder a una preocupación auténtica, a una preocupación práctica, identificada por el Comité de Interpretaciones de la SNIF, que conocemos por sus siglas en inglés como IFRIC. Entonces, em, quiero retomar diciendo que si nos devolvemos antes del año 2021, lo que teníamos era una definición de políticas contables muy bien estructurada, y teníamos una, entre comillas, definición de cambios en estimaciones, pero sin que IASB se pronunciara específicamente sobre lo que era una estimación contable. Y a título personal, una vez más, pues a mí particularmente no me parecía que hubiese una definición, aun cuando así se estuviera manifestando, sino simplemente una explicación evidente al tratamiento contable que se tenía que seguir cuando estábamos frente a un cambio de estimación.
Pero es que justamente ahí es donde se genera esa dificultad para distinguir entre lo que corresponde a una política contable y cuando cambia esa política contable, cuando tiene algún tipo de ajuste y lo que correspondía entonces a un cambio en estimación contable. Y entonces, pues aquí, ahora sí les puedo decir cuáles son esas implicaciones en cuanto al tratamiento contable que conlleva una o que conlleva otra. La misma NIC número 8 establece que cuando tenemos un cambio en una política contable, estos cambios suelen requerir una aplicación retroactiva. Y esta aplicación retroactiva pues conlleva normalmente a que se adelante una reexpresión de estados financieros, como lo dice la NIC número 8, para que cuando se cambie esa política hoy respecto a la aplicación de la política anterior en años anteriores, el hecho de incorporar la política hoy genere información como si esa política siempre se hubiese aplicado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, voy a cambiar una política contable. Muy rápidamente recordemos que las políticas contables pueden cambiar por dos vías. En la primera vía o en el primer sentido puede ser una modificación propuesta por el mismo emisor de las normas internacionales, en este caso el IASB, en donde establece a partir de la transición si hay que hacer una aplicación retroactiva, consecuentemente una reexpresión de estados financieros, o si dependiendo de la situación y el cambio, pues se aplica de manera prospectiva. Desde luego, siempre solicitando que se adelante una revelación, unas explicaciones asociadas a la forma en la cual se adelanta esa transición. Y cuando estamos hablando entonces de estimaciones, perdónenme, y la segunda forma, mejor la segunda vía por la cual tenemos que hacer un cambio en las políticas contables, puede surgir directamente de la gerencia, de la administración de la entidad, en donde indudablemente allí, esperando que esos cambios generen información fiel, más relevante, más importante para la toma de decisiones de los usuarios finales, indiscutiblemente, esa sí implica necesariamente una aplicación retroactiva. Entonces, en ese sentido en el cual se pueden llegar a presentar cambios en las políticas contables por una o por otra vía, pues vean que su tratamiento contable tiende a sugerir una reexpresión de estados financieros. Sin embargo, cuando estamos frente a un cambio en una estimación contable, normalmente esos cambios tienen efectos de manera prospectiva, es decir, hacia el futuro. En el momento en el cual identificamos que hay un cambio en la estimación contable, pues va a afectar los estados financieros de dicho periodo y va a empezar a afectar los estados financieros de periodos futuros. Entonces, claramente allí, pues podemos observar que el tratamiento contable de una y de la otra, pues puede conllevar a desafíos diferentes. Y creo que no me dejarán mentir ustedes con este ejemplo que vamos a plantear a continuación. Aquí básicamente lo que estoy plasmando es una política contable, ¿cierto? Asociada con las propiedades planta de equipo y específicamente con la depreciación, con este concepto de depreciación, que termina siendo una política contable en la medida en la cual la NIC número 16 establece que todos los activos entendidos como propiedades planta de equipo, que cumplen este concepto de propiedades planta de equipo, pues tienen que ser depreciados para poder observar dentro de los resultados ese sacrificio económico que se realiza con el fin de generar beneficios económicos más adelante. Entonces, la depreciación sí o sí, pues es una política contable y habrá algunas excepciones para no depreciar un activo, particularmente aquellas en las cuales estamos hablando de activos que tienen una vida útil indefinida, ¿cierto? Como el caso habitual que serían los terrenos. Pero entonces es muy habitual, es muy normal que cuando establezcamos la política contable asociada con propiedades planta de equipo y empecemos a hablar de depreciación, pues necesariamente lleguemos a las tres estimaciones contables relacionadas con esa depreciación. Y entonces tenemos que hablar de el método de depreciación, tenemos que hablar de la vida útil y tenemos que hablar también del valor residual. Pero ahí es donde viene esa línea muy, muy delgada de
qué sucede donde cambia alguno de estos elementos asociados con las estimaciones, si esas estimaciones las he incluido dentro de un manual de políticas contables o como parte, sencillamente, no hablemos tanto de un manual, sino como parte de las políticas contables de la empresa. En el momento en el cual haya un cambio, haya una modificación en esos tres conceptos, ¿será que esto es un cambio de política o será que esto es un cambio de estimación? ¿Mm? Entonces vean cómo esas sutiles situaciones son las que conllevan a que sea necesario establecer un concepto, una definición para lo que es una estimación contable. Y más allá entonces de que las estimaciones contables nos apoyen para desarrollar una política contable, ya sabremos que en el momento en el cual haya un cambio en esa estimación, pues obviamente se manejará de manera prospectiva y cuando haya un cambio de política, pues bueno, ya tendremos que ver cómo se debe manejar dependiendo del origen de donde surja, ¿vale? Entonces, simplemente para aprovechar este ejemplo que tenemos acá en pantalla, me voy a permitir muy rápidamente leer lo que en términos generales dice la política. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal, entiéndase línea recta, sobre las vidas útiles estimadas. Y ahí está muy claro, está muy bien establecido. Sin embargo, para un lector que de pronto no esté bien entrenado o incluso para un preparador que no entienda muy bien cuál es la diferencia entre la política y la estimación esté dentro de la política, pues es donde comienza este nivel de confusión. Entonces sigo diciendo que sobre las vidas útiles estimadas de cada partida de propiedades planta de equipo, excepto para algunos elementos que serían las maquinarias y equipo, los montacargas, que miren cómo en este ejemplo, estos montacargas no se deprecian a partir de una línea recta, como es habitual, sino que se deprecian a partir de una metodología todavía más precisa que da cuenta de las horas en las cuales se utiliza este montacargas. Entonces aquí se plantea cuál es el potencial de horas durante las cuales podemos emplear el elemento y pues obviamente difiere de los años sobre los cuales están las demás categorías. Entonces, esto es muy importante. ¿Para qué? Pues para el usuario de la información financiera, ¿no? Para que sepa exactamente cómo es que se va consumiendo cada uno de esos elementos. Y allí estamos hablando justamente de una estimación contable. Y es que lo que se propone en esta política es simplemente eh, una proyección, si se quiere, de cómo a partir de elementos previos, a partir de experiencias, a partir de estadística, pues la entidad tiene claro que la maquinaria de equipo puede llegar a utilizarse en periodos entre 5 y hasta 15 años, el equipo de oficina en periodos de 3 y hasta 10 años, pero miren también algo particular que pasa con el equipo informático y la flota de equipo de transporte. No nos colocan un rango de años, sino que establecen concretamente que el equipo informático se tiene que depreciar a 3 años y la flota y equipo de transporte a 5 años. Entonces, si bien es cierto, esto puede ser real, ¿no? Puede reflejar esa realidad económica en el uso de estos elementos. A veces pueden llegar a suceder situaciones en las cuales, por alguna u otra circunstancia, la entidad tiene un vehículo pero no necesariamente tiene que depreciarlo sí o sí a 5 años. ¿Por qué razón? Porque no lo va a utilizar solamente 5 años, lo puede utilizar 6 o 7 años, o incluso pueden llegar a suceder temas excepcionales que impliquen usarlo en un término más corto. El punto entonces, ¿cuál es? Que la misma NIC número 8 nos va indicando que cuando tenemos este tipo de estimaciones, tenemos que hacer una revisión anual siempre y cuando las condiciones bajo las cuales estemos utilizando estos elementos, pues presenten cambios desde su funcionamiento, a veces también desde lo físico, y deberíamos entrar entonces a realizar esos ajustes para la presentación de los estados financieros. Y quiero cerrar con esto para no ser tan repetitivo. El hecho de que se coloque aquí 5 años puede hacer que el preparador de los estados financieros entienda que son solo 5 años
y que así el elemento se utilice durante menos o durante más tiempo, como la política contable dice 5 años, entonces yo voy a establecer como estimación contable, política contable, la depreciación en ese término. Y vean que cuando lo entendemos de esa manera, pues obviamente estamos dejando de reflejar la realidad económica del uso de ese bien. Entonces, aquí hay que ser bastante cautelosos, tener bastante conocimiento de lo que es una estimación contable, de lo que es una política contable y saber que las estimaciones contables pueden cambiar. ¿Por qué razón? Porque son objeto de nueva información que nos va brindando justamente ese nivel de ajuste, ese nivel de mejorar la presentación de la información financiera, y es que la misma norma internacional pues así lo menciona, solamente que a veces no nos hemos preocupado tanto por entender el espíritu de la norma. ¿De acuerdo? Entonces, me devuelvo muy rápidamente aquí para decirles que esa situación que se estaba presentando en dicho momento, pues ya se ha aclarado con la definición correspondiente al, a lo que correspondería entonces a una estimación contable. ¿Qué más podemos decir al respecto? em, que claro, ya el IASB deja de enfocarse cuando hace la aplicación de estas enmiendas en la NIC número 8, deja de enfocarse en lo que es el cambio en la estimación y comienza a enfocarse entonces en la naturaleza misma de la estimación contable. Y al hacer todo ese análisis, que en principio pues pareciera que no era necesario o no iba a trascender de una forma positiva, pues el mismo IASB concluye que las estimaciones contables, por definición, corresponden a importes monetarios. Es decir, su esencia de valoración se mantiene. Luego dice, en los estados financieros. Entonces esas valoraciones que provienen obviamente de una medición tienen que incorporarse dentro de los estados financieros de propósito general, es decir, que van a ser utilizados por una gran variedad de usuarios. Y cierra diciendo que por supuesto dichas valoraciones e importes monetarios están sujetos a una incertidumbre en la medición. Y ya en un momento desarrollaremos este concepto de incertidumbre. Pero al hablar de incertidumbre, pues todos ya vamos adelantándonos y pensando que es algo que todavía no conocemos, que es algo que en este momento, y justamente por eso en las definiciones de los elementos de los estados financieros, entiéndase activo, pasivo, habla de lo que está sucediendo en el momento en el cual se presenta la información financiera. Existe una situación, lo que pasa es que todavía no podemos de una manera contundente determinar cuál va a ser su desenlace y en consecuencia lógica cuál va a ser su valoración. Pero a partir de toda la información disponible que nosotros tenemos, pues podemos hacer que esa incertidumbre se minimice hasta donde esta información nos permita, y esto tiene que verse reflejado, como ya lo comentaba, en los estados financieros. Entonces, termina siendo una definición clara, consistente, pero que a su vez, pues también nos abre un panorama bien interesante sobre algunas definiciones que debemos tener muy claras. Esto nos lleva entonces a al párrafo número 32 de esta NIC número 8, en donde también me voy a permitir hacer alguna lectura para no pecar en los aspectos técnicos que trae como tal la norma, y voy a hacer algunos comentarios adicionales. Entonces, lo que dice en este caso el párrafo 32, ya desarrollando lo que son las estimaciones contables, es lo siguiente. Dice, una política contable podría requerir que elementos de los estados financieros se midan de forma que comporte incertidumbre en la medición. Es decir, la política contable podría requerir que estos elementos se midan por importes monetarios que no pueden observarse directamente y deben ser estimados. Entonces, ¿qué mejor que el ejemplo que acabábamos de observar? Permítanme, me devuelvo un poquito. Y es que, si bien es cierto, aquí estamos hablando de las tres estimaciones, retomando las método de depreciación, vida útil y valor residual,
dense cuenta que estas estimaciones se van a tener que aplicar ¿a qué? Al costo del elemento, al costo de la propiedad, planta y equipo. ¿Y qué nos va a devolver entonces la aplicación de estas estimaciones? Necesariamente nos va a devolver una valoración que es la que va a verse reflejada en los estados financieros. Por un lado, en el estado de situación financiera, mostrando cuáles son esos importes que determinarían el uso que en el futuro le va a dar la entidad y que como consecuencia lógica, pues va a repercutir en el estado de resultados, mostrando cómo a partir de ese uso previsto por la gerencia, pues nos está generando ese sacrificio del que hablábamos previamente para obtener beneficios económicos en el futuro. Y entonces necesitamos necesariamente hacer uso de unas estimaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de razonablemente, es una palabra clave aquí, con el fin de razonablemente mostrarle a los usuarios de los estados financieros que a partir de la realidad derivada de los hechos económicos en ese momento que presentamos la información financiera, es el valor más cercano que les podemos dar para reflejar la situación y que obviamente pues ellos hagan lo que le corresponde, que es entender dicha información y poder tomar las decisiones correspondientes. Entonces, claro, van muy de la mano la política contable, la estimación contable, surge esta definición y ya nos deja entonces entrever que pues no son cosas iguales, pero sí son complementarias. Continúo con el párrafo número 32. Dice, en este caso, una entidad desarrolla una estimación contable para lograr el objetivo establecido por la política contable, ¿no? Entonces redondea lo que se planteaba justo hace un momento. Y cierra con lo siguiente, que me parece que también pues necesita, ¿no? Una explicación adicional, y es el desarrollo de estimaciones contables implica el uso de juicios o supuestos basados en la última información disponible que sea fiable. Valga la pena recordar lo que Yasby, digamos, discutió con su consejo, y es que originalmente había planteado una definición a partir de el hecho de que los juicios o los supuestos deberían ser parte de la definición de estimación contable. Y entonces resulta que pues llegan a la conclusión de que los juicios y los supuestos no son como tal la estimación contable. Y es que pues lo que implica realizar un juicio y establecer un supuesto, pues va mucho más allá de lo que es como tal la definición de estimación, entendido esto como que no son la estimación contable en sí misma, sino que son elementos que se deben utilizar dentro de las técnicas de medición para llegar a la valoración de la estimación. En otras palabras, los juicios y los supuestos se convierten en un medio para establecer la estimación, no son propiamente la estimación en sí misma. Y entonces vean cómo cada vez que vamos haciendo alusión a un concepto, aparecen conceptos nuevos, nuevamente, para que de manera conjunta nos permitan determinar razonablemente lo que va a aparecer en los estados financieros. Entonces, cuando se habla de juicio, cuando se habla de supuestos, pues ya en un momento desarrollaremos también estas ideas. Pero es allí donde aparece realmente el protagonismo, y parte de lo que en la temática del día de hoy estamos trabajando sería el juicio profesional. Y me anticipo al decir que el juicio profesional no implica bajo ninguna circunstancia una discrecionalidad ilimitada. No es por el hecho de plantear que yo considero tal cosa sin pruebas, sin sustento, sin ninguna justificación, que eso es lo que tiene que aparecer en los estados financieros. Por el contrario, hay que desarrollar todo un proceso técnico mediante el cual, cuando llegamos a determinar que un valor tiene que ir en los estados financieros, es porque, si bien es cierto, hay unas incertidumbres que lo están rodeando, es el monto, ¿sí? El valor, la información más precisa que le podemos dar a los usuarios de la información financiera en ese preciso instante.
Pero entonces no es, discúlpenme tal vez lo escueto de la expresión, no es porque se me ocurrió colocar un valor allí, sino porque hay detrás de ello todo un análisis, un proceso técnico que conlleva perfectamente a justificar el por qué en los estados financieros aparece uno u otro valor. Entonces, de esta manera podríamos llegar a una conclusión rápida con estos elementos que acabamos de mencionar, y es que la política contable establece el objetivo. La técnica de medición desarrolla la estimación y los juicios y supuestos sirven como datos de entrada para alcanzar ese resultado de la estimación. Entonces vean que pues hay un, reitero, proceso debidamente establecido y que a partir de esta definición que incorpora el IASB ya nos debe quedar todavía más claro para poderlo desarrollar. Y entonces en esa medida, pues resulta pertinente revisar algunos de los ejemplos que también están incluidos en esa NIC número 8, que seguramente estamos muy familiarizados con ellos y por eso simplemente pues los voy a comentar de una manera breve. Aquí tenemos como ejemplos de estimaciones contables desde la NIF número 9, que es la norma de instrumentos financieros, lo que corresponde a esa corrección valorativa de pérdidas crediticias esperadas. Todos sabemos que cuando la NIF número 9 pues, surtió ese proceso de revisión y actualización, pasó de un modelo de pérdidas crediticias incurridas a un modelo de pérdidas crediticias esperadas. Y claro, en su momento, pues se consideraba obviamente lo que ya había sucedido, sobre lo cual pues ya teníamos un resultado sobre esas transacciones, operaciones, hechos económicos que ya nos dejaban entrever qué era lo que había sucedido, datos históricos de lo que había ocurrido con esa cartera, ¿no? E incluso con los activos financieros en general. Y a partir de ahí se nos solicitaba entonces establecer qué cartera o qué activos financieros pues tenían una situación similar y obviamente que esto conllevara a registrar una pérdida o un deterioro de valor. Ahora, cuando el IASB pues, observa esta situación y se da cuenta de que se está perdiendo tal vez un poco más de la mitad del panorama y de que no solamente tiene que mirar hacia atrás con lo que ya ocurrió, sino observar hacia adelante para ver qué es lo que puede llegar a suceder, parte justamente de qué, de unas estimaciones, de qué información se encuentra en el mercado, de cómo esa información nos va generando, si se quiere, em, datos que se pueden replicar en el futuro y que si bien es cierto, puede que se den como puede que no se den, lo más probable es que se den y consecuentemente que eso implique no en ese momento, sino desde hoy, preparar unos estados financieros con base en esos ajustes. Entonces, lo que se marca aquí a través de esas estimaciones, ¿qué es? Es un camino que muy seguramente y a partir de la información que tenemos disponible en ese momento, y que desde luego esa información fiable proviene de fuentes confiables, pues obviamente podemos adelantarnos, anticiparnos un poco a ese futuro y obviamente mostrar esa información en los estados financieros como ya lo veníamos referenciando. Y de manera similar ocurre, por ejemplo, con el valor neto realizable cuando estamos haciendo la medición de los inventarios. En este caso, pues ya pasamos a la NIC número 2 y lo que nos propone la norma que es, usted ya tiene un costo de adquisición o un costo de fabricación en sus estados financieros, pero ahora usted tiene que validar a través del valor neto realizable, entendido como el precio estimado de venta menos los costos estimados para poder llevar esa venta a feliz término, tiene que identificar a través de ese valor neto realizable si ese costo que usted está presentando en los estados financieros realmente se va o no se va a recuperar. De tal suerte que partiendo también de una estimación
en este caso pronosticando qué es lo que va a suceder con el valor de venta, pronosticando o proyectando qué es lo que puede suceder con los costos para que esa venta se lleve a cabo realmente, pues usted tiene que comparar. Y si se da cuenta que el valor neto de realización está por debajo del costo, pues eso trae unas implicaciones. ¿Y esas implicaciones cuáles son? Que muy seguramente usted en la entidad para ese producto o para esos productos está generando un sacrificio muy alto respecto a lo que va a implicar obtener beneficios económicos al momento de realizar la venta. Entonces, no podemos esperar a que eso mejore o incluso empeore en el futuro. Si la situación se presenta hoy, que estoy preparando y presentando estados financieros, pues hoy mismo la debo reflejar en los estados financieros. Em, Tenemos también el concepto de valor razonable como parte de las estimaciones. Y en este caso, el valor razonable pues se puede aplicar tanto a los activos como a los pasivos. Y no digo se puede, más bien se debe aplicar a los activos o a los pasivos. Ahora, también debemos tomar en consideración cuáles son las circunstancias que implican utilizar ese valor razonable. Y es que dentro de las normas internacionales podemos ver que hay mediciones en donde es optativo, es voluntario utilizar el valor razonable o en su defecto utilizar otra alternativa, como habitualmente termina siendo el costo. Y estoy hablando de un ejemplo puntual que sería la aplicación de la NIC número 40, que son las propiedades de inversión. Entonces allí el preparador de los estados financieros, a partir de ese juicio del que estábamos hablando y que ya vamos a complementar más adelante, pues tiene que establecer si su política contable atiende a lo que es un modelo del costo, en donde se mantiene el costo, se deprecia el valor del activo siempre y cuando sea depreciable, y se van entonces a actualizar estos valores siempre y cuando hayan deterioros de valor, ¿no? En el ámbito circundante donde opera este activo, pues si hay situaciones que impliquen su disminución de valor, pues necesariamente allí entrará el concepto de deterioro. Pero también tiene la otra alternativa que es medir esa propiedad de inversión por su valor razonable. Y entonces en este caso, recordemos que la NIC número 40, así como otras normas, se apoya en la NIF número 13, que surge de algo similar a lo que implicó determinar la definición de la estimación. Hasta ese momento, no recuerdo bien la fecha, ya pasará, habrán pasado unos 12, 13 años, pero hasta ese momento, para todo, las normas hablaban de, y hay que establecer el valor razonable para esto, el valor razonable para lo otro, el valor razonable para aquello, pero no había una directriz específica y clara de cómo medir ese valor razonable. Entonces, entra la NIF número 13 y nos ayuda a establecer tres niveles, tres jerarquías para decir, bueno, usted primero tiene que ir al nivel uno, donde hay información de mercado, información observable. Si no encuentra allí la información, va a un nivel 2 en donde pues habrá información, pero en un mercado que seguramente no es tan especializado, no es un mercado primario como el del nivel uno, pero aún así hay datos, hay comparables sobre los cuales se puede establecer el valor razonable. Y si no hay nivel uno y nivel 2 que le permita a usted identificar el valor razonable, pues va a un nivel número 3 para que a través de una valoración técnica pueda establecer cuál es la medición de ese activo. Entonces vean que ahí tenemos que utilizar herramientas técnicas de medición diferentes para lograr el objetivo. Pero, ¿qué va a suceder para el año siguiente? Pues esto no va a parar solamente ahí. Al año siguiente tenemos que hacer otra vez el mismo ejercicio para ratificar si el desarrollo de esos elementos de activos y pasivos en términos de la valoración razonable, pues es la misma o ha cambiado, o ha incrementado o ha disminuido. Entonces, este ejercicio constante, pues va a permitir que la información, por supuesto, tenga ajustes, pero sobre todo que los usuarios de esa información conozcan cómo fue que se adelantó esa medición para que puedan tomar sus decisiones. Y esto conlleva entonces al punto de que todo el ejercicio que se realice, pues implica unas revelaciones, suministrar información amplia y suficiente a los usuarios de los estados financieros de cómo fue que se determinaron esos montos.
Ya habíamos hablado entonces de la NIC 16 respecto a los gastos por depreciación, no voy a repetir esto. Y vean lo curioso también, a veces, no sé si les ha pasado, seguramente sí, cuando se habla de estimación o simplemente se llega a la conversación con la palabra de estimación, se habla es de provisión. ¿Cierto? Pero se confunde desde el ámbito técnico el concepto de provisión con el concepto de deterioro. Y es que, si bien es cierto, hemos estado muy acostumbrados y tampoco es un pecado referirnos a la provisión de cartera o a la provisión de activos fijos o a la provisión de inventarios, pues digamos que ya la técnica que conlleva la aplicación de las NIF ha separado estos dos conceptos. Una provisión tiene que ver más con las obligaciones que tiene la entidad y el deterioro tiene que ver, por supuesto, perdónenme nuevamente, eh, tiene que ver más que todo con la pérdida del valor de los activos. Y puede que tengan el mismo efecto en el sentido de que va a haber un gasto reflejado en el resultado, bien sea porque disminuyo el valor de un activo y genero un gasto en el resultado, una pérdida, o porque tengo que aumentar un pasivo y tengo un efecto de gasto en el resultado. Pero para poder entender bien el concepto de estimación y aplicar correctamente lo que requieren las normas internacionales, pues debo tener clarísima cuál es la distinción entre uno y otro concepto. Ahora bien, dicho lo anterior, pues entonces también para poder realizar una provisión, para poder reconocer una provisión, pues necesitamos acudir a las estimaciones. ¿Qué información tenemos disponible en un momento determinado para incorporar dentro de nuestros estados financieros todo aquello que representaría en el futuro la salida de un recurso económico, muy probablemente flujos de efectivo, para cumplir con el pago de una obligación que, si bien es cierto, todavía no tenemos un nivel de certeza absoluto que tenemos que desembolsar. En todo caso, toda la información actual apunta a que muy seguramente voy a tener que sacrificar dichos recursos económicos. Entonces, por eso aparece la NIC número 37 y en buena hora nos habla de hacer un análisis de si los eventos son probables, los eventos son posibles o los eventos son remotos, para que sí y solo si los eventos llegan a ser probables, pues tengamos necesariamente que afectar nuestros estados financieros, anticipando, desde luego, cuál va a ser esa valoración de los recursos económicos que iríamos a comprometer en el futuro. Entonces vean que todo obviamente pues se va hilando, pero desde el punto de vista de qué, de identificar clara y concretamente las situaciones que se van presentando y cómo estas situaciones pues corresponden a estimaciones contables. Y quiero cerrar esta primera parte de las estimaciones contables justificando, más bien manifestando lo que justifica el IASB para que pues tengan una implicación sobre los estados financieros. Y es que dice que el uso de las estimaciones razonables termina siendo una parte esencial de la preparación de la información financiera y consecuentemente no debilita la utilidad de dicha información, pero sí deja clarísimo que si vamos a utilizar como debe ser estas estimaciones contables, dichas estimaciones deben estar descritas y explicadas de forma clara y exacta, lo cual nos conlleva, desde luego, a presentar unas muy buenas revelaciones en los estados financieros. También nos dice que incluso un alto nivel de incertidumbre en la medición no impide necesariamente que una estimación proporcione información útil. Claro, podemos llegar a tener una situación en la cual pues tenemos información, pero esta información puede que no sea tan o no nos presente un panorama como tan estricto en el sentido de cómo va a llegarse a dar el desenlace de la operación. Y por eso, cuando sucede esto, si bien es cierto, seguramente vamos a tener que hacer una estimación y va a terminar en los estados financieros, pues vamos a tener que generar explicaciones todavía más amplias para que los usuarios entiendan cómo ese nivel de incertidumbre pues nos afecta al momento de la valoración. Entonces, es tan así que la misma norma nos plantea un ejemplo de por qué razones
no se debería registrar un activo cuando existen estas incertidumbres tan importantes. Y el ejemplo dice de la siguiente manera. Una entidad y un tercero pueden discrepar si la entidad tiene derecho a recibir un recurso económico de este tercero. Hasta que esa incertidumbre sobre la existencia se resuelva, por ejemplo, mediante una sentencia judicial, es incierto que la entidad tiene un derecho y por consiguiente si existe un activo. Entonces, desde el punto de vista de las obligaciones, mencionábamos en un momento que como es altamente probable que se llegue a generar una salida de recursos por parte de la entidad y esto afecte su estructura financiera, en todo caso, la NIC 37 plantea este panorama de analizar los eventos, de tal suerte que si vemos que es más probable, ¿sí? Hay un nivel de ocurrencia más alto respecto a la salida de recursos, pues esto obviamente nos va a generar la provisión y vamos a realizar una revelación en las notas a los estados financieros. Ahora, ¿qué sucede si el evento es posible? Pues no vamos a afectar la estructura financiera, pero sí le vamos a informar a los usuarios de los estados financieros que hay una situación que puede afectar dicha estructura financiera de la entidad. Y si el evento resulta ser remoto, pues en ese caso no vamos a hacer nada, salvo estar muy vigilantes de si puede llegar a cambiar esa escala, ¿no? Ese evento para tomar las acciones correspondientes. Pero en el caso de los activos, miren lo que dice la norma. Dice que si hay una incertidumbre demasiado alta y que solamente se va a resolver cuando un evento propiciado por un tercero, que no controlamos nosotros, en este caso una sentencia judicial, una sentencia de un juez, determine si sí tenemos o no tenemos el derecho, entonces la norma no nos permite reconocer todavía un activo, no nos permite, entre comillas, provisionar un activo, sino simplemente mantenernos en una prudencia respecto de la cual vamos a adelantar una nota en los estados financieros manifestando la situación y dándole a entender a los usuarios que solamente hasta que tengamos una información mucho más clara, más consistente, y pues allí sí registraríamos el activo. Pero mientras que no tengamos certidumbre sobre ese derecho, pues lo mantendremos en una nota dentro de los estados financieros. Y eso nos lleva a este concepto grueso, a este concepto grande de lo que corresponde a la incertidumbre. Y es que el IASB entonces ha incorporado la incertidumbre en muchas partes dentro de la norma. Hace un momento hacía el ejercicio de cuántas veces aparece el concepto de incertidumbre en la norma. Y si bien es cierto, no me dice cuántas veces se repite la palabra, sí me dice que se encuentra este concepto en 132 páginas. Entonces, pues no deja de ser un concepto sobre el cual simplemente pasemos por alto. Y es que la incertidumbre particularmente la toma el IASB para identificar justamente eso, la medición que está asociada con las estimaciones. Y reconoce entonces el IASB que el uso de esas estimaciones, siempre y cuando sea razonable, pues necesariamente va a tener que ir dentro de los estados financieros. Y como ya lo mencionábamos hace un momento, pues el uso de estas estimaciones no es que vaya a disminuir la fiabilidad de la información financiera, solamente que se tiene que complementar con qué, con la revelación de esta información. Y vamos entonces al punto final del slide, donde siempre debemos revelar la naturaleza de la incertidumbre. También tendríamos que hacer unos análisis de sensibilidad y hacer referencia a cuáles son los métodos o supuestos que se han utilizado para determinar ese valor. Y también tendríamos que mostrar a partir de esas sensibilidades cuál sería el rango de resultados posibles. Esto es clave para que los usuarios de la información financiera pues no se queden solamente con lo que sucedió en el periodo, sino también con lo que hubiese podido suceder en ese periodo si, por ejemplo, hay un incremento o una disminución en alguna de esas variables que inmediatamente fuese a afectar los resultados o incluso fuese a afectar el patrimonio. Entonces ya en un momento hablaremos de esas sensibilidades que incluso son requeridas por otra norma internacional como sería la NIF número 7.
Nos habla de la definición de prudencia, entonces aquí se hace un llamado nuevamente a ese juicio profesional, en donde la idea no es, una vez más, y me disculpo por lo escueto de la expresión, vamos a colocar lo que creamos que debemos colocar, no, hay que colocar los valores que estén debidamente justificados, fundamentados, que estén soportados mediante una técnica de medición lo más razonable posible y esto con el fin de no sobreestimar el valor de los activos ni de los ingresos y mucho menos de subestimar el valor de los pasivos y de los gastos. Y todo lo anterior, pues para llegar a la representación fiel, en donde si bien es cierto existe esa incertidumbre y puede llegar a ser muy alta, la idea es que los usuarios de la información financiera la lean, la entiendan y también con ese criterio que le puedan imprimir, pues puedan tomar las mejores decisiones respecto a la entidad que les está proveyendo esta información. Muy bien, pasamos ahora a lo que sería el juicio profesional. Y entonces, en cuanto al juicio profesional, pues lo primero que vamos a decir es que las NIF requieren juicio, mas no eliminan el juicio profesional. Y esto está directamente relacionado con qué? Con que a veces nosotros pensamos en que la aplicación de las normas internacionales se hace de manera automática. Simplemente, perdón nuevamente, estoy recuperándome de una gripe. Retomando, les decía que no es que la norma simplemente la leamos y apliquemos lo que dice allí sin cuestionarnos qué es lo que está sucediendo. Recordemos que las NIF no fueron diseñadas bajo una lógica de aplicación automática o mecánica, fueron diseñadas bajo principios y esto, por supuesto, requiere que haya un juicio profesional en donde no es que nos vayamos a apartar ahora arbitrariamente de las normas, sino que debemos interpretar lo que sucede en cada una de las empresas, en cada entidad, para cuando presentemos los estados financieros incorporar adecuadamente la realidad económica. Por eso mismo, pues el juicio profesional no equivale a una discrecionalidad ilimitada, ¿sí? El juicio profesional no implica ahora que haya una libertad absoluta de entender lo que se desea entender y colocar entonces en los estados financieros lo que queremos que entiendan los usuarios finales. Aquí el juicio profesional, como ya lo he mencionado durante mi charla, pues tiene que estar debidamente sustentado, documentado, debe ser consistente, debe ser razonable, debe ser verificable y por supuesto tiene que estar alineado al objetivo de representación fiel. Cuando hablamos de el juicio profesional bajo incertidumbre, entonces estamos hablando de que todos estos ejemplos que planteábamos, como el deterioro, las pérdidas esperadas, el valor razonable, las provisiones, hoy día incluso algo sustancial de lo que hablábamos el año pasado en este mismo escenario, que corresponde a la incorporación de las NIF S1 y S2, donde nos habla del medio ambiente, nos habla de los escenarios climáticos, pero no se limita a eso, porque también hay aspectos sociales, también hay aspectos de política interna de la entidad como la gobernanza. Todo eso también requiere estimaciones. Entonces vean cómo en esta oportunidad, pues no vamos a trabajar con certezas absolutas, sino que necesitamos hacer un análisis de las probabilidades, de las hipótesis, de los escenarios. Volvemos a considerar el tema de las sensibilidades y las expectativas razonables sobre las cuales vamos a tener que gestionar dichas incertidumbres y, si se quiere, transparentarlas al momento de presentar la información financiera. El mayor riesgo del juicio profesional, evidentemente, es el sesgo, ¿no? Y cuando hablamos de esto, pues tenemos que recordar que a veces el juicio profesional se puede ver afectado por situaciones como los incentivos, como presiones financieras, como las mismas expectativas del mercado, cuando establecen metas de resultados muy puntuales, muy estrictas o simplemente cuando llegamos
tal vez a unos excesos de optimismo de que todo va a ser mejor, va a cambiar y consecuentemente pues nuestro juicio profesional en ese sentido, como ya lo mencionaba, se puede ver afectado, se puede ver sesgado. Entonces aquí hay que tratar de ser muy aplicados, muy juiciosos para que dicho juicio profesional refleje la realidad económica de una entidad, de una empresa, a pesar de esas situaciones complejas por las cuales pueda estar atravesando. Y finalmente, pues todos sabemos que esas decisiones que se toman, que se van a ver reflejadas en los estados financieros, pues tienen una réplica importante sobre el interés público, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la técnica contable hace alusión también al concepto de juicio profesional, pues es a través de esa técnica contable que reflejamos la información de la entidad para que se tomen decisiones por parte de los inversionistas, de los supervisores, de los acreedores y en general de los usuarios de la información financiera para que tomen sus decisiones. Entonces, nuestro análisis y juicio profesional pues tienen que estar pensados justamente en eso, sin dejar de considerar esa dimensión ética y de interés público como lo referenciamos al momento de presentar la información financiera. Y voy cerrando con el concepto de sensibilidad, y es que aquí es muy importante que cuando establezcamos las estimaciones, pues nosotros también hablemos de y qué sucedería, o más bien, qué hubiese sucedido, e incluso preparémonos para para lo que sucedería en el futuro si es que hay cambios en ciertas variables que hoy día me están suministrando esta información, pero que en el futuro pues pueden hacer que yo reevalúe esas estimaciones que he determinado previamente. Y aquí aparece la NIF número 7 haciendo un requerimiento sobre análisis de sensibilidad y nos dice de la siguiente manera: un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que la entidad esté expuesta al final del periodo sobre el que se informa, mostrando cómo podría haberse afectado el resultado del periodo y el patrimonio debido a cambios en la variable relevante de riesgo que sean razonablemente posibles en dicha fecha. También tenemos que mostrar los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad y los cambios habidos desde el periodo anterior en los métodos e hipótesis utilizados, así como las razones de tales cambios. Recordemos que cuando hablamos de riesgos de mercado, estamos hablando de tres tipos de riesgo. Estamos hablando del riesgo de tasa de cambio, el riesgo de tasa de interés y otros riesgos de precio. Y para esto, pues quería mostrarles aquí un ejemplo de unas notas a los estados financieros de una empresa. Por supuesto, no es que tenga sí o sí que presentarse la información tal cual como yo se las voy a mostrar, ni más faltaba. Esto simplemente es un ejemplo. Pero esta es una entidad en Colombia que está aplicando las normas plenas y que a partir de esos requerimientos de la NIF número 7, en su nota 24, pues hace alusión a los objetivos y las políticas de gestión de riesgos financieros. Entonces comienza a dar una explicación de cuáles son sus principales pasivos financieros, cómo los gestiona la entidad, quién es quien gestiona dichos pasivos, luego hace alusión a los activos financieros en esa misma medida y pues manifiesta que evidentemente la compañía está expuesta al riesgo de mercado, también a los riesgos de crédito y a los riesgos de liquidez. Pero comienza entonces a evaluar esos riesgos de mercado, la gestión, las decisiones que toma la gerencia, la administración. Muchas veces también se tiene que ayudar de expertos pues para determinar, ¿no?, cómo se mitigan esos riesgos. Y aquí se da la explicación que solicita la norma en el sentido en el cual pues se utilizan esas hipótesis, se utilizan esos métodos para establecer qué hubiese sucedido si, por ejemplo, en un riesgo de tasa de cambio, se hubiera incrementado la tasa de cambio o si hubiera disminuido la tasa de cambio. Entonces, se muestra primero que todo cuál fue el resultado de aplicar la diferencia cambiaria a cierto tipo de partidas en el periodo
y que miren lo particular, en el año 2025 se generó una utilidad neta, pero en el año 2024 se había generado una pérdida neta. Si bien es cierto, los valores que ustedes observan en pantalla son en pesos colombianos, pues vean el gran valor que teníamos para el año 2024 de pérdida neta. Se hablaba de una pérdida solamente por diferencia en cambio, porque se incrementó en ese momento de una manera importante la tasa de cambio y la entidad tenía muchos pasivos financieros. La pérdida fue de 3.235 millones. Ahora, este año cambia la condición en donde disminuye la tasa de cambio, ya sus pasivos no son tan altos, pero todas estas variables conjuntas pues dan un resultado ahora positivo, que muestran una utilidad de 550 millones. Entonces vean que esta es una información que desde luego es un riesgo, es una exposición que tiene la compañía respecto a situaciones externas y que puede ayudar a mitigar, no las puede controlar. La misma empresa no puede establecer una tasa de cambio más alta o más baja, pero sí puede ayudarse a mitigar esos efectos, por ejemplo, pagando los pasivos o teniendo más activos o incluso adelantando operaciones de forward, etcétera, para llegar a estos resultados. Y finalmente, lo que hace la entidad es adelantar una sensibilidad en esa tasa de cambio para mostrarles entonces a los usuarios de los estados financieros qué hubiese ocurrido en el año 2024 y en el año 2025, donde la variación en la tasa de cambio aumentara o disminuyera. ¿Cuáles son esos efectos en resultados, en este caso antes de impuestos, que también, si se dan cuenta, son cifras bien importantes, bien grandes, pues pueden llegar a ayudarle a los usuarios finales en la toma de sus decisiones? Entonces, pues mis estimados, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Por supuesto, es un tema que claramente no se agota con lo que les acabo de exponer. Es un tema mucho más amplio. Pero bueno, espero haber llamado la atención en ustedes en el sentido de que ya tenemos una definición, de ahí se desprenden una gran cantidad de cosas y como consecuencia de ello, pues los análisis que debemos realizar tienen que ser cada vez más precisos, más juiciosos, de allí que se genere el juicio profesional y sobre todo que al cumplir las normas internacionales reflejemos la realidad económica de nuestras empresas para que sea útil en la toma de decisiones de los usuarios finales. Entonces, bueno, mi estimado, con esto termino mi intervención. No sé si de pronto hay alguna inquietud o comentario del público. No, don Jairo, no tenemos, bueno, aquí revisando el chat, no tenemos consultas por acá, don Jairo. Más bien agradecemos mucho su participación. Sí, pues acá saludando a todas las personas que se han conectado en el transcurso de esta hora con la charla, como lo de Gerardo, Rodolfo, Milo, Loli, Cristian y muchas personas más que se han conectado a la charla. Y de verdad, don Jairo, muchísimas gracias. No, señor, ni más faltaba. El gusto ha sido mío. Espero que de verdad esta información provista haya sido de utilidad. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que pasen un feliz resto de día. Cuídense mucho. Así es, Gracias. don Jairo, muchísimas gracias y agradecemos también a todos ustedes que nos han acompañado en esta charla del día de hoy. También agradeciendo a todos y cada uno de los patrocinadores que hacen posible que el mes de la contaduría pública llegue hasta cada uno de ustedes. Y por último, les recordamos que se mantengan atentos a todas y cada una de las charlas de esta semana, porque al final de la semana vamos a tener la rifa de un curso sobre el eje que se está desarrollando en esta semana, que en este caso sería sobre normativa técnica, para que usted esté atento de todas las conferencias que tenemos en el mes de la contaduría pública en esta segunda semana de desarrollo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel.
siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores.